Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Vamos a ir saludando, vamos a empezar a las 6 en punto a hablar de la película, así que bueno, tenéis tiempo para preguntas, movidas y lo que sea, para ir soltándolo. Después ya, como hemos puesto por redes sociales, después de la charla de la peli, de las primeras impresiones o no sé cómo llamarlo, haremos una especie de debatillo, ¿vale? Hablando de, bueno, un poco de si las adaptaciones tienen o no que ser fiel al material original. Todo esto un poco promovido, bueno, propiciado por esta película, también por Namor, ¿no? Que sale hace poco, ha tenido cierta polémica. Y bueno, en general las películas de Marvel, ¿no? Que se saltan un poco a la torera a los cómics, ¿no? Un poquito, pero bueno, lo de Namor, a ver, ya profundizaremos luego, ya cuando entremos en materia, pero eso tiene también una justificación. Está justificado, es decir, que no es un cambio gratuito, ahí manda el mercado, manda el negocio. Supongo, pero no sé, no termino de entender. No es el mandarín en Iron Man 3. No, eso desde luego, pero pone esta y sabemos que se va a violar todo el material como el guión. Sí, yo eso lo tengo claro. Bueno, que decir que aquí el que ha visto la peli, que es el que le da los pases de prensa y todo el rollo, es el señor Lobato. Yo estoy aquí un poco para hacer de soporte, ¿no? Preguntarle cosas y poco más, sí, pero... Para hacer la voz del pueblo, hombre. Eso sí, básicamente. En plan de preguntarte lo que te digan por el chat y las preguntas que me surjan a mí. Que, por cierto, tengo que comprar todavía las entradas, que al final me las voy a ver la semana que viene, a lo tonto. Y nada, pues ya son las 6. Mira, está Germán Mancini también que llega. Vicente Cárcel. Bueno, pero vosotros descansáis. Yo no, yo llevo ya 2 días seguidos, pero bueno, todavía hay que hacerla. Humor difícil. Tocayo mío de Alemania. No hagáis spoiler que hasta mañana no la veo. No, si yo no la he visto. Si el que la ha visto aquí es Lobato. Yo voy y como me suelte algo, soy yo el primero que le pego, vaya. Me baneas. Sí, te echo, me quedo solo bien. No, a ver, si con la doctora Extraño conseguimos hacer el comentario sin hacer ningún spoiler, aquí va a ser más fácil. Sí. Pues nada, la gente está entrando ahí poco a poco, así que, a ver, lo que no se me ha cambiado es el título del directo. ¿Por qué? ¿Qué título tenemos? Sala de directos Skrull. Voy a ver si lo puedo cambiar. Pero bueno, ve contando tú la movida de la película ya si quieres y ya me encargo yo de cambiar esto mientras. Hala, primeras impresiones, Bailobato. Vale, bueno, pues como ya os podéis imaginar, como muchos temíais o esperabais, depende del bando en el que estéis, teniendo a Taika Waititi en la dirección de esta nueva entrega de Thor, pues lo que vimos más o menos en Thor Ragnarok en cuanto a tono, sentido del humor, forma de retorcer un poco los conceptos clásicos del cómic y llevarlos a su terreno, pues está ahí mucho más desatado incluso en muchos momentos. Vale, mira, pues vamos a empezar con lo de humor difícil, que si recomendó ver o rever alguna de las otras pelis aparte de Ragnarok, esto es algo en lo que se preocupa mucho la peli, y es que hace un pequeño repaso a todo lo que es la historia de Thor en el UCM, con lo que si no tenéis muy presente las entregas anteriores o lo que sucedió en Infinity Wars y Endgame, tampoco va a suceder nada porque la propia película dedica dentro de la propia narración, haciendo un poco estos chistes que hace y haciendo un ejercicio de contar un relato dentro de un relato, se preocupa en contar un poco cuál ha sido la trayectoria de Thor en el UCM y también recuerda incluso cómo ha sido o cómo fue toda la relación entre el propio Thor y James Foster, que recordemos que tenemos aquí a la poderosa Thor como coprotagonista de la película. Así que en ese sentido
podéis ir aquí prácticamente de nuevo. Vendría a ser un poco como un cierre de todo este arco de Thor y Jane, y al mismo tiempo una nueva puerta de entrada a la siguiente fase del personaje dentro del UCM. Juega un poco con esa naturaleza de punto de inflexión en la historia del personaje que bueno, gustará más, gustará menos, depende, de, como he dicho, de las filias o fobias que haya respecto al director, pero a nivel narrativo, a nivel de lo que es la evolución del personaje de Thor, pues resulta bastante coherente con lo narrado hasta ahora, y se preocupan en que la línea que ha seguido el personaje siga en un camino recto y desemboque en la siguiente fase del UCM, que a diferencia de otros tótems, como fueron en su momento el Iron Man de Robert Downey Jr. o el Capi de... Se me acaba de pirar el nombre de Chris Evans. De Chris Evans. Estaba pensando en Chris Pine y... Estabas pensando en sus músculos, ¿no? Exactamente. Bueno, quiero decir que con ellos hicieron sus 3 películas y estaba su caducidad, por así decirlo, estaba muy clara ya en determinado punto, pero aquí con Thor parece que quieren seguir explotando el personaje bastante más. Ya veremos si en el futuro con el propio Taika o con otros directores, pero bueno, todo esto venía a cuenta de que no es estrictamente necesario haber visto las películas anteriores para poder entrar en materia, aunque como siempre... En ese sentido, al menos a mí lo que me da a entender por los trailers, la película empieza justo donde acaba Endgame, ¿no? ¿O hay alguna elipsis ahí? No, a ver, si nos acordamos en Endgame, Thor se unía o se aliaba con los Guardianes en la búsqueda aquella de Gamora y un poco vivir aventuras espaciales. Obviamente los Guardianes van a aparecer en la peli, pero no es una continuación directa. No, esto no transcurre días después o minutos después de Endgame, sino que ha pasado un tiempo, hay una elipsis ahí, pero ya arrancamos con la dinámica de Thor con los Guardianes. De ahí también que sea importante el hecho de este pequeño resumen que hace la propia peli, porque se nos explica también cómo llega a unirse a los Guardianes y por qué está con ellos. Entonces, en ese sentido, insisto, se puede ver sin haber visto ninguna de las anteriores, pero para lo que es el lore, para seguir un poco dentro de la dinámica, pues siempre viene bien tenerlo más o menos presente. Luego, en cuanto a los personajes nuevos, ¿no? Que están la gente más expectante, yo creo que sobre todo Jane Foster, ¿no? La vuelta de Natalie Portman. Y bueno, la vuelta de Natalie Portman, ya no como Jane Foster como tal, sino como la Tora, ¿no? Que volvió a resucitar un debate que ya me cansa un poco, pero bueno, yo al menos me hace ilusión verla en el cine. ¿Qué tal está? Mira, si no cierra el debate ficticio después de verla en acción, ya apague vámonos. Es decir, la gente no quiere pensar. Porque creo, de hecho, creo que lo mejor de la peli son las 2 adiciones a esta mitología. Jane Foster como la poderosa Thor y Gore, el villano de la función. Creo que son los puntos fuertes que tiene la película. La caracterización del villano de Christian Bale es muy buena. Leí en su momento, creo que fue al propio Waititi, diciendo que iba a ser uno de los villanos más destacados de todo este imaginario del UCM, que iba a ser de los que más impresión causaran. Y teniendo en cuenta el tono que le da este hombre, que cuando la cosa se pone muy seria o muy dramática, tiende a rebajar un poco con ese humor absurdo en muchas ocasiones que humaniza mucho a los personajes y que rebaja toda esa tensión, toda esa carga dramática y épica. Aún con eso, creo que sigue siendo uno de los villanos más competentes que hemos visto hasta ahora a nivel de motivaciones, a nivel de construcción de todo ese contexto y posterior desarrollo. Está bastante bien. Es posible que en algún momento quede un poco
de dibujado, que no se le termine de sacar todo el potencial, pero porque la película va en un momento dado por otros derroteros, pero en general creo que es un personaje con bastante enjundia, y con el tema de Natalie Portman y su poderosa Thor, 3/4 de lo mismo. Con ella también tenemos a su favor que ella es un personaje que ya conocemos, que puede partir de otro punto, entonces precisamente el tener ya ese bagaje detrás del personaje, tanto de ella, para poder explorar otros puntos del mismo, como para nosotros que ya sabemos de dónde viene, da la posibilidad de poder encarar el personaje y hacer una especie de confrontación con este Thor de Chris Hemsworth, que es bastante chula, que le da mucho empaque también, y como digo, esa dinámica entre ellos funciona bastante bien. Hay un punto en el que, como pasa con Gore, la película va por otro camino que dice, cachis, podéis haberle sacado bastante más provecho, pero creo que en la balanza final son dos de los grandes activos que tiene la película. Aquí preguntaba Abril, que bueno, más o menos lo ha respondido. Pone, ¿el Gore de la peli se aproxima al del cómic? Me refiero a la carga dramática y contexto. Aquí Brun ya está sacando todo de contexto, pero bueno, respondiendo a Brit Power, pasa como con todo. Y aquí hay que tener en cuenta también que respecto a la etapa de Aaron, que es lo que básicamente la base de la peli, ¿cuántos años fueron? 6-7 años de aventuras. Se han resumido 2 arcos, el de Jane Foster como Thor y el de Gore, en 2 horas de película. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que van a quedar fuera, hay bastantes cambios respecto a los originales, pero creo que en ambos casos la esencia de los personajes están, creo que resultan bastante reconocibles, a diferencia de otros ejemplos que podemos encontrar en la historia del UCM. Y como siempre, al final esto va dirigido a un público más mayoritario que seguramente no conozca a ninguno de los personajes o no tenga ese espejo en el que mirar, ese referente comiquero, y creo que en ambos niveles está bastante bien conseguido. Luego, como digo, Waititi va por los intereses que le van. La historia tiene mucho de esa energía, de esa forma de hacer cine que él tiene. Pero a nivel de caracterizaciones, creo que en estos 2 casos está todo bastante bien conseguido. Luego, para mí, el problema que le veo a la peli, partimos de la base de que para mí Thor Ragnarok es la mejor peli de toda la franquicia de Thor. Es mi peli favorita de todas. Por eliminación también te digo, ¿eh? Y si hiciéramos una tier list del UCM, estaría entre las 5 primeras, sí o sí. A eso voy, quiero decir que al final, y si repasáis críticas de los medios, son todo comentarios muy dispares. Gente que va a defender a muerte la peli porque entra de lleno en el juego que propone Waititi, y gente que sale escaldado y sale echando pestes por lo contrario, porque no aguanta el cine de Waititi ni ese sentido del humor y de la épica y de la narrativa que él tiene. Yo soy de los primeros, a mí me gusta mucho como cineasta, me encanta el imaginario ese que tiene, y con eso presente creo que aquí, a diferencia de Ragnarok, la película está bastante desequilibrada, y que es una película que seguramente en una primera versión fácilmente sus 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 podría haber sido un primero o segundo corte. Es decir, la película al final ha quedado en 2 horas, pero todo lo que es el primer acto, que es en el que vemos se conocen prácticamente a todos los personajes. Vemos a Gore, vemos un poco todo el tema de Jane Foster, vemos esa dinámica con los guardianes, se presenta el conflicto.
profundizamos en la dinámica también de Nueva Asgard. Todo eso está súper picado, hay mucho montaje ahí detrás. Se plantean temas muy, muy interesantes, por ejemplo, y que no es un spoiler porque viene directamente del cómic, todas esas circunstancias que llevan a Jane Foster a convertirse en la poderosa Thor, con el tema del cáncer y demás, todo eso está aquí. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que hay un segundo acto en el que entramos a conocer también otros personajes, donde se empieza a desarrollar un poco ese conflicto entre ambos Thors y Gorr, en el que en lugar de apostar por la seriedad, por el drama que va intrínseco, por ejemplo, en el personaje de Jane Foster, es decir, es una persona que está con un cáncer prácticamente terminal y no vemos realmente desarrollarse ese conflicto con la profundidad que mereciera. Y creo que Waititi se pierde demasiado en esa ligereza y en abordar quizá unas temáticas más livianas. Se centra mucho en lo que es esa chispa que hubo entre los personajes de Chris Hemsworth y Natalie Portman, pero al menos si hubiera sido yo el que hubiera hecho la peli, habría ido quizá más por ese camino de ese dilema del poder, la brevedad de la vida, ese tipo de conceptos que están ahí, que luego en el tercer acto se vuelven a recuperar, pero como digo, el desarrollo no es lo suficientemente concreto y no está lo suficientemente marcado como para que la película funcione como un todo. Y hay un momento en el que es fácil empezar a revolverse un poco en la silla y pensar, joder, vaya bajón de ritmo que ha tenido. También teniendo en cuenta que todo ese primer acto va súper rápido, va súper pulido todo, y luego al final lo que es ya ese último acto, ese conflicto, ese enfrentamiento final con el villano de la función, además de apostar por una narrativa visual, sobre todo, muy original, muy que se escapa otra vez de los cánones de lo que es el cine de acción y de superhéroes al que estamos acostumbrados. Ahí Waititi vuelve a dar una vuelta de tuerca a todo y creo que sorprende para bien. Volvemos a tener también una narración muy, muy concreta, muy ágil, y hace que ese nudo, por así decirlo, pues se nos puede hacer un poquito bola. Entonces creo que en general es bastante más irregular que todo Ragnarok. Ahí ponía Abril una pregunta que me interesaba, que pregunta, ¿qué tal los dioses griegos? ¿Te gustó, Russell? Ahí entramos en el mundo Waititi desatado. O lo compras o no lo compras. Yo lo compro a medias. Hay descubrimientos y hay ideas muy chulas, pero entramos en ese pequeño traspiés que tiene la peli, que está sin centrar el foco del todo, y creo que ellos son, por ejemplo, víctimas de esa falta de un foco preciso. Juega a ese retorcer los elementos que hacía en Ragnarok, e insisto, o lo compras o no lo compras. Hay ideas muy buenas, otras cosas que igual más de uno va a arquear la ceja. Gracias a Adrián TM, que se ha suscrito. 5 meses ya. De las chulas. Y nada, y luego otra cosa también que iba relacionada con esto, y me has dicho tú también, un poco a modo de spoiler, que hay también cameos inesperados que supongo que no vas a contar, pero bueno, un poco de... Sí, es lo que... No vamos a tener ese festival de apariciones que tuvimos, por ejemplo, en Doctor Extraño, en el Multiverso de la Locura.
porque también estamos en otro contexto, otro tipo de película. Ya semanas antes de la pelea, en estas entrevistas, Waititi le preguntaban, por ejemplo, acerca de... Aquí, en la fase 4, se ha hablado mucho del multiverso, líneas alternativas, es decir, vamos a seguir explorando todo eso, y él dejó claro que no, es decir, esto es una historia muy lineal, muy clásica en el sentido de cómo era el universo Marvel hasta antes de romperse el universo en mil y una posibilidades. Entonces, claro, eso ya te cierra las puertas. No es lo mismo tener, bueno, pues como tenemos aquí 1.000.000 de líneas alternativas, pues podemos jugar con personajes, podemos jugar con versiones. Aquí no, aquí hay, obviamente, hay cameos, hay apariciones, como ocurre en todas, pero esa espectacularidad de la que venimos, pues no la vamos a notar. Ahí, por ejemplo, sí se hace interesante, no tanto recomendable como sí para enterar un poco loquiños, el tener más o menos presente lo acontecido en las entregas anteriores de Thor, porque es una peli que en algunos momentos mira mucho a todo el lore generado en la franquicia. Más allá de eso, pues sí, hay cameos y tal, os invito a descubrirlo si veis la peli, pero vamos, que de aquí no va a salir ninguno. Y luego, también como, bueno, un poco ya en conclusión, ¿crees que a alguien al que no le haya gustado Ragnarok le puede gustar esta? O si no te metiste en el juego de Ragnarok, en esta mucho menos. No, obviamente, es decir, Ragnarok, para bien y para mal, es la que marca el tono de esta película. De hecho, he leído en algún comentario, en alguna crítica, la etiquetan como una película, una estética muy glam rock. Entonces, claro, ya te puedes imaginar, ya solo por los trailers, por dónde van a ir los tiros. Si Thor Ragnarok no gustó, esta os va a gustar menos todavía. Porque los vicios que tenía aquella están mucho más desatados, y los aciertos que tenía también están presentes. Y a mí, que me flipó Ragnarok, le saco pegas a esta, no me parece tan redonda como aquella, pues os podéis hacer una idea. Espérate, que no has hecho una raid, no me he dado cuenta, Jade Works, que no lo conocía, o sea, que cuenta ahí por el chat. Oye, muchas gracias. A qué se dedica en el canal. Y nada, muchas gracias por la raid. Espero que te quedas allí un rato, habla de Thor. Si tienes preguntas de la película o lo que sea, adelante, que es el momento. Estamos ya en el punto de preguntas y respuestas. La peli al final, poquito más que comentar así para que os hagáis un poco esa idea general de ella. Se explota mucho también para bien, como pasaba en Los Guardianes de James Gunn, todo el tema de el ambiente cósmico que hay en determinadas partes de la peli, pues da pie a que se juegue mucho, a que se invente tanto a nivel de personajes como de escenarios, a nivel visual o a nivel de efectos también, o soluciones formales de jugar con cámaras, con colores y tal. La película se beneficia mucho de ello. En ese sentido, creo que Waititi ha vuelto a tener mucha libertad creativa a la hora de poder abordar el proyecto. Aquí Brida hace una pregunta que no voy a hacer porque... Sí, la estoy leyendo, pero ya... pero bueno, y... No voy a comentar nada de sin personajes saberlo, que... pero si sale o no sale, yo lo considero spoiler. O sea que no quiero preguntar eso. Luego, pregunta humor difícil. ¿Cuántas postcréditos esperamos? Que supongo que serán 2. Y añado yo la pregunta que, bueno, si te trastoca mucho los planes con respecto a lo que parecía que Marvel te iba a contar de, pues lo que te has dicho, ¿no? De multiversos, parece que ahí te va a meter una especie de Secret Wars en un futuro, etcétera, etcétera. ¿Te cambia mucho el cuento o es sin más una de cachondeo? Empezamos con lo de las postcréditos. Justo, son 2 escenas postcréditos, una después como siempre, de los créditos de estas infografías primeras en las que se habla en las que se resume el reparto principal, y otra al final de todo. A diferencia de, por ejemplo, Doctor Extraño, que la escena definitiva era el cierre de un gag, aquí son dos escenas que
con mayor o menor importancia, entran dentro de lo que es la historia que se ha contado en la película. Lo que sí recomiendo quedarse hasta el final para ver el cierre de la peli. Respecto a los planes de la peli, con lo que es la fase 4, no, esto simplemente pues que a la hora de construir la narrativa central del UCM en esta fase, pues quedará al margen. Es decir, es una historia que sí sirve para recolocar a algunos personajes, sirve, como decía, para cerrar y abrir nuevos caminos respecto a Thor y todos sus aliados, pero como no tiene ninguna incidencia en lo que hemos estado viendo en Loki, en Doctor Strange o en cosas así, pues tampoco da un poco igual. Decir, no, si dentro de un par de años, cuando lleguemos al Secret Wars o a la que sea, cuando se pregunten qué películas hay que ver para saber... te la puedes saltar, ¿no? Exactamente, pues esta sería una de las pelis que nos podríamos saltar, como yo que sé, por ejemplo, antes de Infinity War y todo eso, pues la de Ant-Man. Era una historia de un personaje, una historia standalone, como se dice, pero que no tiene ningún tipo de incidencia respecto a lo que nos vamos a encontrar luego en el siguiente gran evento de Marvel. Luego ya hilando un poco con el debate que teníamos pensado, ¿crees tú que aquí se ha perdido una bala importante con respecto a adaptar el Carnicero de Dioses, ¿no? O la Tora? ¿Crees que se podría haber hecho mejor o que el tono no era el indicado? No, y por lo que te decía antes, lo que comentaba al principio, creo que la esencia de ambos personajes está bien, y el arco que llevan ambos personajes, a pesar de que en algún momento no se profundice o no se llene esa carga dramática tanto como a mí me habría gustado, creo que está bastante bien narrado. Es decir, a Gore le conocemos sus circunstancias, tiene una evolución, tiene un arco que acaba en un punto, y creo que es satisfactorio. Con Natalie Portman, que es un arco que viene de esas entregas anteriores, también creo que es quien vaya buscando, si vamos buscando viñetas concretas o capítulos concretos del cómic, obviamente pues ahí van a faltar cosas, y los más puristas van a decir, pero es que han hecho muchos cambios, o es que esto no es como yo lo recordaba. Ahí se va a perder, pero creo que sí se ha hecho justicia a la importancia que han tenido para la reconfiguración de Thor en los cómics. Yo he salido satisfecho de ambos personajes. Obviamente, con otro director, con otro tono, siguiendo con ambos personajes, la película habría tenido bastante menos carga de comedia, habría apostado por una oscuridad mucho mayor, pero no, creo que son dos personajes y dos historias personales tan chulas, tan importantes, que por mucha comedia que le quieras meter, como si hacen ahora una versión animada o hubieran hecho un musical, la historia está ahí. Es decir, no hay... es imposible marcarse un mandarín con estos personajes, siendo piezas centrales de la peli, porque al final, pongo el ejemplo del mandarín de Ben Kingsley, que al final no dejaba de ser una parte mínima, era un chiste, una gracia. Eso sí fue quizá desperdiciar una bala para el público que estuviera deseando ver al mandarín de verdad, y que luego con Shang-Chi quedó también un poco de aquella forma, pero aquí, siendo partes centrales del conflicto, es imposible. Puede gustarte más o menos cómo se profundiza o el enfoque que se da, pero la historia está ahí. Pues
Pregunta Brit también, ¿hay mejor acción y peleas que en Ragnarok? Yo he escuchado que la pelea final es la leche. Eso de lo poco que he escuchado de críticas que A he mí, visto. igual que digo que eso, que se me hace más irregular y que el segundo acto se me hace bola, todo lo que es la batalla final, el último acto, me parece de lo mejor que a nivel visual, de originalidad, de aprovechar los recursos que ofrece el cine, de lo mejor que se ha hecho en Thor y en el UCM, porque se busca subvertir lo que hemos estado viendo hasta ahora, se busca dentro de esa ironía que también tiene muchas veces Waititi, cómo trata a determinado perfil de personajes. Pienso, por ejemplo, en A la caza de los inhumanos o en Jojo Rabbit. Hay mucha mala leche en algún momento y hay mucho jugar, mucho buscar esa vuelta de tuerca y no repetir fórmulas ya vistas. No quiero tampoco entrar en detalle porque quería verme los trailers antes y al final no los he visto. Entonces, claro, no sé si algo de eso aparece en los trailers o no. Pero yo creo que ese último acto, a nivel de puesta en escena, a nivel de luchas y demás, es toda una sorpresa continua y obviamente si no habéis entrado en el juego hasta ese momento, pues ya os la va a pelar todo. Pero a nada que os interese lo que os están contando, hay muchos momentos que dan ganas de levantarse y aplaudir y decir, joder, cómo mola. Esto es como cogerte un TVO ilustrado por Javier Rodríguez, que le encanta retorcer viñetas y ofrecer cosas diferentes y jugar con lo que es el marco. Pues aquí hacen un poco más o menos eso. Luego también un poco relacionado con esto, he visto bastantes quejas con lo de siempre, ¿no? Efectos especiales que igual ya en el tráiler se veían un poco extraños, ¿no? No sé. Pero yo creo que esto es un poco ya generalizado, ¿no? Con respecto a las películas de Marvel. A ver, pero las películas blockbuster en general. Pero y lo que pasa siempre, y con películas como esta, que tienen tanto CGI, que tienen tanto efecto digital, obviamente si una escena sacada de contexto o una foto, siempre te va a hacer arquear las cejas, siempre vas a decir, joder, qué cutrez. Pero funciona bastante bien a nivel de efectos y tal. No vi nada que me cantara o que me sacara de la propuesta. También la película se beneficia precisamente de que, como desde el principio es tan colorida, busca tanto ese punto surrealista, ya no solo en el humor, sino en la propia puesta en escena, en la propia presentación de escenarios y de situaciones. Si un efecto es más cutre que otro, lo vas a comprar igual, porque está dentro de ese lenguaje, está dentro de la propuesta que te están haciendo. No es como si, por ejemplo, yo qué sé, en el Batman de Matt Reeves, pues de repente aparece, yo qué sé, un Killer Croc, ahí en plan CGI, y dice, pues me canta, no me pega con esto, es decir, por muy bien que esté hecho, te va a parecer... Que dentro del contexto de la película no pega, ¿no? A lo mejor. Exactamente. Aquí, incluso si percibí, yo no, repito, no lo vi, pero si, joder, esto parece más de teatrillo o esto se le ve mucho el píxel. En concreto aquí no canta tanto, pero porque la propia propuesta ya aboga por ese desparrame, ese disparate a nivel visual. Entonces, claro, es más fácil comprar posibles carencias o fallos que pueda tener. Y yo nada más. O sea, yo por mi parte ya quiero ir a ver la película y tener mis propias conclusiones. Yo creo que se ha hablado bastante. No sé si queda alguna pregunta más de alguien que esté por el chat. No sé, estoy viendo aquí, a mí no veo nada así más No, aparte. ahora mismo no, pero bueno, si lo que... Si surge alguna, pues ya Claro, la pues, responderemos siempre que no entre en el terreno del spoiler, pero vamos, el resumen es ese. Si no gustó Thor Ragnarok,
podéis pasar de esta peli. Sí. Y luego, como postre, también un poco a colación de la serie de la película, ¿no? Y de las noticias que han salido últimamente. Y por no hacer un directo de media hora, que son unos Skrull, dijimos, venga, pues metemos una especie de debatillo hablando de las adaptaciones, ¿no? ¿Tienen que ser fieles a material original? ¿Es necesario? Porque, pues, claro, al final la película de Thor Ragnarok precisamente generó mucha división entre los fans, que a pesar de que era, en mi opinión, una película bastante decente, sí que difiere mucho con el Thor de los cómics, ¿no? Yo creo que es un personaje que, al menos en un principio, para mí no se presta a un tono de humor chorra. Y cuando vi Thor Ragnarok, la verdad es que me chocó mucho y al principio me cabreó. Luego la volví a ver y sí, te acabas pasando bien con la película, la acabas disfrutando, le ves los pros, pero hay una vocecilla detrás de ti que te dice, joder, ¿y si esto lo hubiesen hecho con Thor de verdad? O sea, Claro, pero fíjate que ahí me mola que pongas ese ejemplo y que viene bien para poner el broche a la crítica, porque ahí jugaban mucho las expectativas que teníamos. Es decir, porque te presentan un título, solo conociendo el título, Thor Ragnarok, pues ¿qué te esperas? Te esperas la destrucción de todo, te esperas algo súper épico, te esperas algo súper dramático, con ese punto trágico. Y luego te llega Taika Waititi con sus camisetas hawaianas y con su Thor desatado y con su Bruce Banner, con su complejo y con sus miedos, pues obviamente, claro, se crea se te rompen por completo esas expectativas que llevabas y la primera reacción es la de recelar y no disfrutar de lo que te están ofreciendo, no, ya vas con una idea preconcebida. sí. Aquí, ¿qué pasa? Que ya conoces los antecedentes, entonces, y el título, Love and Thunder, no está apuntando a nada en concreto. Sí, se te ha hecho la promesa de que va a salir la poderosa Thor, se te ha hecho la promesa de que va a salir Gore, pero ya conoces de dónde vienes, entonces no vas a ir, no se te van a romper las expectativas de la misma manera. Es decir, ya estás más predispuesto a que haya cambios, a que el tono no sea el tono oscuro que a lo mejor te pide cierto tipo de personajes. Y con Ragnarok quizá el problema fue ese, sobre todo para quien no siguiera la carrera y la estética del director. Y dije, joder, me estás convirtiendo en Ragnarok en... Claro, pero en ese sentido debería haberse cogido a otro director o ese director debería haberse adaptado a la obra. Porque, o sea, a mí, por ejemplo, eso me lo da un Taika Waititi con, yo qué sé, Deadpool, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene el humor chorra, puede hacer algo guay, ¿no? Pero Thor, a un director que lo primero que, bueno, a lo que se te viene a la cabeza cuando lo nombra es comedia chorra y humor así un poco absurdo, a mí desde luego no me termina de casar. Y es eso, yo soy de los que disfruta de las películas de Marvel, con sus peros obviamente, ¿no? Pero siempre tengo ese resquemor, ¿no? Ese recelo de, coño, what if hubiesen cogido un director que hubiese hecho algo, ya no te digo fiel a la historia, sino fiel al tono, ¿no? Que suelen tener los cómics de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la mente también una de las últimas, Caballero Luna, que ni es fiel al tono, ni es fiel al personaje, ni nada. Entonces, ¿quieres que eso le hace un favor a la historia original o todo lo contrario? Le hace que si alguien se llega a interesar por los cómics a través de esas películas y se encuentra algo totalmente distinto, ¿qué pasa? O sea, hay... Claro, ¿La visión del director o la obra original? sí, a ver, en el caso concreto de Thor, hay que tener también en cuenta el contexto y las circunstancias en las que se produjo la contratación de Waititi y el porqué de ese cambio de tono. Vinimos de dos pelis que
no funcionaron como se esperaba. Kenneth Branagh me parece que era un tipo que daba muy bien para el tono ese dramático de Thor, ese conflicto entre los hermanos. Joder, es un erudito de Shakespeare. Intentó meter todo aquello, pero al final no terminó de casar con la vertiente más heroica del personaje, esas injerencias primeras que tampoco Marvel estaba todavía definiendo un poco el tono. Entonces, quedó una película para mí bastante decente, pero rara. Y la otra, que es que la de Tordos, que es que no me acuerdo, el mundo oscuro creo que era. Sí. Aquello fue que quisieron profundizar más en esa oscuridad, darle un tono también bastante dramático, bastante oscuro, y no funcionó. Es decir, poca gente te la va a poner entre a mitad de las películas. Es que siempre se quedan atrás. Entonces, claro, venimos de un tratamiento del personaje muy serio, muy dramático, muy sobrio, y no funciona. Dice, joder, estamos desperdiciando Sí, a pero un personaje. Vamos a darle. ¿no funciona porque la película era una mierda o no funciona porque el tono era serio? Yo no creo que. O sea, yo creo que si me da un Thor 2 bien hecho, la gente lo flipa igual, pero a mí personalmente me pareció. Claro, pero es eso, ten en cuenta que ha habido dos películas con un tono que bueno, las historias no eran las mejores, pero en el global dice, esto no me está funcionando, no estamos dando con la tecla. Entonces, en lugar de, si seguimos apostando por aquí, igual a la tercera sale bien, pero si sale mal, ya nos hemos cargado por completo la franquicia. Sí. Entonces, entiendo a nivel de producto, a nivel de mercado, hay que darle un volantazo a la saga. Y el tema es que ha funcionado luego, que ha sido de las películas más taquilleras del UCM. Y en general, pues al final, depende. Yo soy partidario de que, teniendo ya referente y pensando que es un público diferente, innova, investiga, prueba cosas nuevas. No me hagas un calco tal cual, porque igual te sale bien, pero igual te sale mal. Es decir, Claro. entonces, tírate ya al vacío. No, pero voy a leer los comentarios que hay aquí. Pone @, yo prefiero las películas originales porque si ya existen los cómics previamente, me voy al cómic a leerlo. Sí, Opino pero igual. Yo opino igual y no. Mira Harry Potter, por ejemplo. A mí no me gusta Harry Potter. Me la vi de pequeño y poco a poco me fueron gustando cada vez menos. Pero reconozco que están bien adaptados y que Harry Potter, los libros a día de hoy siguen vendiendo porque esas películas los petaron y te puedes ir perfectamente a los libros y encontrarte algo parecido. Desde luego hay cambios, no es todo igual, pasan cosas que a lo mejor en el libro no pasan, este personaje no aparece, las típicas cosas que te ponen, que te señalan los fans, ¿no? Pero está ahí. Yo creo que la experiencia de verte las películas de Harry Potter y la de leerte los libros es parecida, cosa que con las películas de Marvel, bueno, y de superhéroes en general, no está ocurriendo, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta el material que hay que adaptar. No es lo mismo adaptar una novela que adaptar una foto, una saga de un personaje que con A eso me refiero, que puedes 60, cambiar 70 cosas. años de historia. Es decir, que ya de base es muy complicado hacer una adaptación muy fiel al personaje porque hay demasiado donde coger. Entonces entiendo, y sobre todo, que al final en los tebeos cada autor le da su tono, le da su energía. Es decir, los Cuatro Fantásticos no es lo mismo la etapa de Hickman que la de Mark White, que la de Stan Lee. Todos tienen unos elementos en común, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, los de Bill y los de Hitman, tratan temas distintos, pero son inequívocamente los Cuatro Fantásticos. Yo a Thor, si veo, imagínate, me lavan el cerebro, solo me acuerdo de los cómics y un día me encuentro Thor que lo están echando en la Antena 3. Y al final me entero en los créditos que sale Thor. Digo, coño, que este resulta que era el personaje de los cómics. Y me cuadraría porque no
no está ahí, o sea, no lo veo por ningún lado, más allá del martillo y que, bueno, tiene poderes y todo el rollo, pero el carácter, lo que es el personaje dentro de una historia, se comporta totalmente distinto. Claro, pero volvemos a lo de antes. Es decir, este es un Thor que lleva ya 4 o 5 pelis a sus espaldas. Sí, no, claro. A ese Thor primigenio de los cómics ya lo has visto, de todas formas. A estas alturas ya no o como las lentejas, ¿no? Lo tomas o las dejas, pero claro. Otra cosa es que me coja, yo que sé, por ejemplo, mira, a Lobezno, que es de los que pueden salir, de los potenciales nuevos candidatos al UCM, y lo conviertas en, yo qué sé, en un astronauta. En lugar de tener garras retráctiles, pues te tire rayos láser como Cíclope. Entonces, pues me estás haciendo otro personaje. Entonces ahí, claro. Pero en un personaje como Thor, que lleva ya ese recorrido a sus espaldas, es decir, ya el personaje está volando libre, por así decirlo, pues juega, es decir, ya has visto y esa esencia ya se ha mostrado también. Es decir, yo estoy a favor de los cambios, de ofrecer aventuras nuevas, siempre y cuando esa esencia del personaje, esos puntos que lo definen, estén ahí, porque si eso tampoco lo vas a respetar, entonces estás haciendo otra cosa diferente, obviamente. Es decir, si Spider-Man, me haces un Spider-Man al que le va todo de maravilla, que nunca le sale nada mal, que encima es súper popular en clase y tal, pues igual no es Spider-Man. Obviamente me estás haciendo otra historia con un personaje que tiene los mismos poderes, pero si me planteas esa base del chico que intenta adaptarse un poco al instituto con ese complejo de orfandad que tiene, y a partir de ahí pues ya quieres explorar temas y cosas diferentes, pues te lo voy a comprar encantado. Mira, pone aquí Brun, ojo, pero vería bien que a Loven no se le hiciera una peli con humor al estilo Ragnarok. Es que yo creo que es eso, ¿no? Que ya no hemos tragado Ragnarok, ya no hemos tragado los Guardianes de la Galaxia, ya no hemos tragado Ant-Man y ya lo tenemos asumido en cierta manera, pero no sé, yo sí no sé yo si es el camino a seguir. Desde luego. Yo es que no, si la peli me funciona, no veo mal que me pongan a Lobezno en una peli de humor. Y creo que si se hace y se habla, por ejemplo, de Taron Egerton, nunca me acuerdo del apellido, que se está hablando como potencial Lobezno, creo que es un tipo que con esa rudeza del personaje en una comedia o en una película con un humor al estilo de Ragnarok, no creo que se haga porque ya se ha hecho, es decir, porque sería repetir otra vez la fórmula que se ha hecho en Thor y que se ha hecho en Guardianes, pero no creo que el personaje llegase a desentonar, de hecho, en los cómics, sin llegar a esos niveles, pero toda la etapa de Lois ni la Patrulla X o alguna de las aventuras que ha tenido con Spider-Man. Por ejemplo, en Lo Ven de la Patrulla X había humor y yo no veo mal que se meta humor en las películas, obviamente, pero no sé, el personaje tiene, o sea, cada personaje tiene su carácter, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Lo Ven con el que estamos hablando, no es el típico tío cachondo, ¿no? Que te cuenta chistes, en plan Joaquín del Betis, ¿no? Estuvimos ahí de cachondeo. No me pegaría, así que es verdad que igual te lo voy a tener en una peli y funciona, ¿no? Como el caso de Torrano. Pero a nivel de adaptación, yo no sé si es bueno, desde luego. Luego porque repercute después a los cómics. Yo, por ejemplo, ayer lo solté también. Yo creo que el manga vende mucho porque el anime adapta muy bien lo que se está contando en el manga. Obviamente cuenta con que animación y hay más recursos que se pueden trasladar casi directamente, ¿no? Pero buscan esa similitud, esa de compartir un poco el lenguaje y aunque muchas veces hay cambios, no molesta, ¿no? Es lo que he dicho un poco antes con Harry Potter. La experiencia acaba siendo muy, muy parecida. Claro, pero y aquí voy también un poco al concepto de mercado y aquí hay que vender entradas. Es decir, al final un anime, salvo algunas excepciones,
el público potencial, si no es el mismo que el del manga, es, a nivel de volumen es un poco mayor, pero sigue siendo al final un producto de nicho, que luego hay cosas que lo revientan y tal. Pero al final, una peli de estas características... Lo que ha dicho es interesante porque el público potencial del anime son lectores de manga o viceversa, pero el público potencial de las películas no son lectores de cómic ni viceversa. O sea, a eso es lo que iba a decir. Claro, es decir, una película como Thor o como de Batman, por citar los más recientes, los ejemplos más recientes, primero, son unas películas con un presupuesto descomunal que te da vértigo solo de ver cómo salen los billetes de ahí. Están pensando para que vayan millones de personas a verlas. Es decir, Spider-Man No Way Home en España, ¿cuántos fueron? 3, 4 millones de personas fácilmente. Fueron 11 millones. No sé, estoy diciendo, me estoy quedando corto con las cifras. Fueron muchos. No sé ahora las cifras. Claro, pero eso hoy, quiero decir, el 70% de esa gente no ha leído un cómic de Spider-Man en su vida. Claro, pero... claro, pero quiero decir, entonces... Se ha visto Shingeki, tampoco se ha leído un manga en su vida. Creo yo. Vaya. Claro, pero es a lo que voy. La proporción no es la misma. Es decir, una película de Thor, a lo mejor de 100, 5 se han leído los cómics. A lo mejor de ahí 10 deciden empezar a leer a partir de entonces porque tienen ese concepto. Pero el público de base no es el público que te compra los TVOs cada 15 días o cada mes. Claro, pero imagínate, esa gente que has dicho tú, ¿no? Que la película consigue pescar y se interesa en los cómics. Ha visto Ragnarok, le ha gustado mucho. ¿Qué se compra? ¿Ahora qué hace? Ahora llega Thor y dice, no, está aquí el carnicero de dioses, ¿no? Una épica ahí súper oscura de dioses muertos, ahí depresivo total. Pero, claro, pero la ventaja que tiene esa gente es que no va, volverá al cine no con la expectativa o de decir, no, claro, es que me van a tocar mi saga. Se suben 10 y o sea, empiezan a leer 10 y se bajan 7, pero por eso, ¿no? Pues yo creo que se les vende una idea distinta. Pero bueno. Claro, no, a ver, al final es lo mismo, es decir, porque volvemos adelante, son públicos diferentes. No, igual que hay gente de los TVOs que ve la peli y se sube al carro de las pelis, y hay gente que verá una peli de menuda basura, no voy a ver más pelis del universo Marvel o del universo DC o del que sea, porque no es lo mío. Entonces, obviamente, hay una barrera ahí importante. ¿Qué pasa con las pelis? Pues que ven el potencial, ven, joder, esto si a 70 años funcionando, tan malo no va a ser. Entonces, bueno, pues vamos a tirar para adelante y vamos a intentar hacer un producto. Vamos a simplificarlo todo lo posible para que entre la mayor cantidad de público posible y a partir de ahí vamos a construir. Obviamente, cuando decía lo de que hay gente que ve una peli y dice nunca más, pensaba directamente en Brun. A mí también se me ha venido la imagen de la cabeza de Brun tapada ahí. Sí, bueno, yo qué sé. A mí, yo creo que con las adaptaciones pueden retroalimentar mucho más al mundo del cómic y se están perdiendo muchas balas, ¿no? Antes ponía por ahí Brun en un comentario que más para arriba, Planet Hulk, ¿no? Se perdía con ese Ragnarok la oportunidad de ver un Planet Hulk de verdad, ¿no? Pero bueno. Voy a enseñar también lo de Namor, ¿no? Que también da un poco de pie a hablar un poco del tema, a lo mejor de otro aspecto, ¿no? Que ya es un poco el aspecto estético en un principio. Que bueno. No solo estético, porque aquí, es decir, al menos, a ver, no sé si es oficial o no, pero en principio lo que se ha comentado respecto a Namor es que no va a ser un Atlante, sino que todo el lore y la creación del imaginario va a venir de a mí me mexicana. Sí, pero es que ahí tengo yo... O sea, me mola porque estéticamente Namor se me hace un poco genérico, ¿no? Y yo creo que
tampoco viene mal diferenciarlo de Aquaman, ¿no? Teniendo en cuenta que es de las pocas películas que ha triunfado más o menos de DC, ¿no? Pues eso, diferenciarlo. Pero yo creo que Atlantis, precisamente, y Namor en concreto, cuyo lema es Imperius Rex, una palabra en latín, ¿no? Que está basado en mitología precisamente grecolatina, que me lo lleves a Latinoamérica, a pesar de que estéticamente me parece interesante, no sé cómo me lo van a hilar para que eso. Yo quiero pensar que los que han pensado esto saben que los latinos no hablan latín, que el latín era lo que hablaban en la antigua Grecia, etcétera, etcétera. Que los americanos son muy americanos para algunas cosas. Yo tengo mi teoría con respecto a todo esto. Y primero, tenemos un Aquaman en el cine. Ya sentado en el imaginario del público al que van las películas, que ha funcionado terriblemente bien en taquilla. Si metes a un Namor Atlante, es decir, la gente va a pensar en Aquaman otra vez. Entonces, tienes que diferenciarte como sea. Y luego, que ya entraría en lo que es mi teoría, partimos de que en esta Wakanda Forever no tenemos a Pantera Negra. Sí, por eso me refiero, que estéticamente me parece interesante. Lo que no sé ya, eso, a cuestión de fondo. Claro, es a lo que voy. No tenemos a Pantera Negra. Entonces, ese conflicto Wakanda Atlantis, ese conflicto T'Challa Namor, no está. Entonces, entre comillas, no puedes usar Atlantis como tal, el reino submarino, porque a nivel de mercado, a nivel de producto, sería pegarte un tiro en el pie. Es decir, porque no funcionaría, porque ya tienes un Aquaman y al final lo que vas a hacer es darle publicidad a Warner, porque van a decir, es una copia de tal, no sé qué. El tema está en que al no tener al actor, al personaje de T'Challa, Pantera Negra, pierdes también ese conflicto entre los dos reyes. Entonces, mi teoría cuál es, que lo vamos a trasladar a la cultura mexicana, a la cultura azteca, más allá de la cuestión de ese componente político de la diversidad, sino para hacer un reflejo de Wakanda y el que Namor sea una especie de, ya no un rey, sino una especie de pantera negra en otro reino. Para quién sabe si al final de la película o bien que aparezca un nuevo Pantera Negra o que este sea un poco, tome el manto tome esa posición que tenía T'Challa. Entonces, creo que al final mi teoría y mi imaginación lo que me hace pensar es que la idea de crear este lore, de crear este Namor así, alejarlo, aparte de por esos motivos puramente económicos que hemos dicho, para que a medio plazo sea el personaje que tome el rol de T'Challa en el UCM. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues haciendo un personaje que sea su equivalente en otra cultura. Sí, pero no sé. El jaguar y tal. Yo es que, o sea, si no fuera porque Atlantis ya pertenece a una cultura, ¿sabes? Si me dices que son, yo qué sé, los inhumanos, ¿no? Le vería más sentido a que me hagan los inhumanos rollo azteca. Pero es que Atlantis tiene una base eso, grecolatina. Y entiendo que, claro, que pero al final, pero ten en cuenta que, insisto, no puedes hacer una copia de Aquaman. La gente lo va a ver como una copia de Aquaman. Y luego tienes la cuestión de que, joder, el mercado africano nos ha venido súper guay a nivel de lore, a nivel de conceptos, a nivel de reivindicar toda su herencia cultural. Vamos a hacerlo con las culturas precolombinas. Yo es que no sé, creo que lo que dice Bruce, ¿no? No debería incluir que haya un Atlantis DC, me parece un error. Estoy de acuerdo,
por lo que he dicho, ¿no? Obviamente, es decir, a nivel de... Creo que hacer eso es tratar un poco de tonto al espectador. Yo creo que The Boy, la serie, está haciendo un trabajo bastante bueno a la hora de darle al espectador general el saber que hay estereotipos de superhéroes, ¿no? Arquetipos, ¿no? Sabe que los 7, ¿no?, que aparecen de Boy son la Liga de la Justicia, aunque no te lo digan. Y obviamente, una vez te empieza a meter poco a poco, empieza a haber similitudes de un lado y de otro. Que sí, que se quieran diferenciar de alguna manera Aquaman. Yo lo veo bien. Me mola la idea de darle otro rollo estético, pero llevármelo a otro Pero sitio. acuérdate de Bichos y Hormigas. Uh-huh. Y fueron dos películas que llegaron más o menos a la vez. La de Disney se comió a la de DreamWorks. Claro, pero pues Al final es que vas a meter dos productos de 200 millones de dólares compitiendo entre sí. Y una Sí, parte pero ya con desventaja. Entonces, a nivel de despachos, me parece normal. El problema que le veo ahora también es que cómo se va a justificar la alusión que hay en Namor en Endgame. sí, ¿no? Que hay como un terremoto ahí en mitad del Claro, océano. Que además dice que está en África, ¿no? O sea, que a ver claro, cómo... y que tiempo después los guionistas reconocieron que era una alusión a Namor. Se pueden escapar diciendo que nunca se dijo, no hay ninguna frase ni se enuncia nunca el nombre de Namor, pero la semilla estaba puesta ahí. Sí. Entonces, al final es eso. También te digo, si no hubiera pasado la desgracia que pasó con Sí, es Pantera que esta Negra, película ha estado un poco maldita. claro, Primero por sí, la muerte del actor. Después con las movidas de la Churi, que es pachada de comer aparte. Porque si no te contagia alguna enfermedad. pero yo te digo, si no Luego hubiera, lo del director que lo detuvieron y todo el rollo. O sea, si no hubiera fallecido, hmm. habríamos tenido al Namor Atlante. El Yo no tema, estoy seguro. el, Yo no el estoy tan tema seguro viendo otras cosas, ¿no?, que ha hecho Marvel. Sin más lejos, el Caballero Luna. Te la han querido meter en una cultura que sí que está relacionada con el Caballero Luna, pero no tanto, no a ese nivel, no es un superhéroe egipcio, ¿no? Nos quieren hacer vender. Y aquí, pues eso, parece que van a hacer un superhéroe latino, bueno, precolombino, ¿no?, mejor dicho. Que es interesante, ¿no?, desde luego, pero Namor a lo mejor no es el personaje para hacer eso. Menos teniendo en pero, cuenta que es un hijo de puta como pero es Marvel. a lo que voy, y esto ya es divagar y crear teorías de la nada, es decir, porque no hay nada, es mi pura imaginación, pero creas un equivalente a Pantera Negra. A nada que funcione, te cargas la saga de Pantera Negra, le das el cierre, te quedas con Shuri, con Okoye, con estos personajes como secundarios de lujo que vayan apareciendo en varias pelis y centras tu atención en explorar la Atlantis azteca, jugando con los mismos elementos que Sí, estaba no. utilizando antes en Wakanda. Entonces, lo que veo es que que va a haber una traslación hacia otro rincón. No, yo qué sé. Yo el problema real que le veo a esto, si se quedase en la peli, guay, ¿no? O sea, si me dicen que es un what if de Namor, que eso, ¿no?, de precolombino, guapo, ¿no? Coño, como mola, ¿no? Pero claro, es que las películas, por alguna razón, en la escala de los artes, está por encima, ¿no? Entonces tiene como más prioridad y se queda como la versión vigente, ¿no? Entonces, tengo miedo de que ahora me cambien a Namor por los cómics, ¿no? Igual que han hecho, pues, con Guardianes, con, no sé, ahora mismo... Para bien o para mal, en el cómic todo
es cíclico, todo vuelve a su cauce. Sí, sí, pero hay cosas que no. Mira, Sanchi, lleva ya un montón de tiempo intentando meter ahí el rollo mágico, que es lo que han hecho al final con las películas, y a nadie le está gustando los cómicos. Yo al menos no escucho nada de los cómics de Sanchi. Sí, que veo relanzamientos cada 2x3, pero no está triunfando. Con Blade, con lo jodieron. Pone, así parece un personaje de Mortal Kombat. Y pone, Namor es como Sanchi, apunta a un público, tampoco hay que darle más vueltas. Sí, no, sí, eso lo entiendo, pero no sé. Hay otros superhéroes para apuntar a ese público, ¿sabes? Que no, claro, no tienes que usar Namor. Pero es el rollo, lo que decimos al final, metes a un Namor azteca, puedes explorar y reivindicar toda esa cultura precolombina y todo, y que seguro que al final harán un tapiz de brocha gorda y meterán mayas, meterán tal, meterán no sé qué, al final harán un collage de todo. Pero a mí me huele que van a hacer algo como Atlantis, la de Disney, ¿no? Algo así. Que también tenía ese toque precolombino, ¿no? Puede ser. Un rollo mágico también, pero no sé. No, pero ¿qué personaje podrías utilizar para explorar toda esa cultura? ¿Cultura precolombina? Sí. Pues un tigre blanco, por ejemplo. Que sale de ahí, literalmente. Personaje latino, Puerto Rico, ¿no? Y que además el collar, que tiene los poderes de tigre blanco, no sé qué. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el personaje este que se han inventado para el universo de Sony? Que lo hace el Bad Bunny, creo que era. El muerto. El muerto. Quiero decir, si esta gente se ha atrevido a hacer algo así, ¿por qué esto no pueden poner a Namor? Que pueden hacer lo que les dé la gana. Y después seguro que lo que hemos dicho con Ragnarok, ¿no? Igual cambia mucho el cuento con la película, pero luego te funciona y te lo comes con patatas, ¿no? Pero es eso, es como que a veces hacen cambios por hacer. Con el Caballero Luna, sin ir más lejos, a la chica protagonista. ¿Qué les costaba? Pues por hacer el guiño, ¿eh? Simplemente que la tía se llamase Marlene. Solo eso. Tienes que cambiar el nombre, vale. Luego me da superhéroe, lo que te dé la gana. Me hace un Power Ranger egipcio como hicieron. Pero ¿por qué no la llaman Marlene? Si me dices que es para ponerle un nombre árabe, te lo entiendo. Pero es que tampoco tenía un nombre árabe, solo el apellido, ¿no? Entonces, es como... Hay cambios que me parecen tan estúpidos que no llevan a ningún sitio, que parece que es solo por dar por saco a veces. Claro, pero mira, yo por ejemplo, Caballero Luna nunca lo he seguido, es decir, no es un personaje que me interese mucho. Yo fui a ciegas prácticamente a la serie. Primero, esos cambios no los noté porque no tenía el referente. Claro, pero está adaptando un material, que es el problema. Claro, pero es lo que comentábamos antes, que mucha gente que vaya a entrar no conoce ese referente. Sí, pero no sé, y si en vez de hacerme una historia de Caballero Luna, o sea, si me quieres dar mitología egipcia, pues yo qué sé, hazme una serie de Apocalipsis, Origins, ¿sabes? Los X-Men ahí en Egipto, de Kang, por ejemplo. Si me quieres hacer Sanchi, ¿no? Sanchi, ¿por qué no me has cogido a Puño de Hierro? Que se parece mucho más al tono que tiene este personaje que Sanchi, ¿no? Son ese tipo de cosas que teniendo una alternativa, sin cargarte material original o respetándolo al menos bastante mal, no entiendo por qué se hace ese cambio, ¿sabes? Si no se hiciera, no estarían estas conversaciones. Es decir, al final es una cuestión de generar ruido, de darse publicidad. Sí, pero no sé yo hasta qué punto, porque estas cosas, como has dicho tú, nos interesan a los lectores de cómics, al final somos cuatro gatos. Claro, somos 4 gatos que estamos rabiando todo el día en Twitter. Sí, y hacemos trending topics. Es decir, eso al final hace que la película de turno se tire durante días y semanas siendo tendencia. Cuando llega el estreno, quien más y quien menos ya sabe que se va a estrenar. Lo que consiguen es hacer un altavoz
vacío de ruido porque a ellos no les interesa, porque su público es otro, pero hace que a ese público le llegue la conversación. Y ya sepan que va a haber una película de Shang-Chi o que va a haber una película de Namor. Yo qué sé, la maquinaria del marketing también un poco. Pero bueno, llevamos 1 hora y 10, bueno, 1 hora y 10 y un poco más. Y yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿no? Yo no quiero que salga el tema de la cuenta. Podríamos estar aquí discutiendo de este tema bastante rato más. Sí, pero, sí. Pero mira, pero es lo que dice Brit Power, que el MCU no es Marvel Comics. no es Marvel Comics, eso está claro. Y quien quiera, o sea, y quien quiera una adaptación fiel a esta altura de la película, yo creo que no se ha enterado todavía del cuento. Pero aún así hay cosas que no comprendo. Sí, sí, por eso, que yo al final, yo entiendo que pueda picar más o menos a mí cambios que me molestan también, otros que me dan un poco igual, pero que es un poco en base a lo que dice Brit Power y lo que hemos ido comentando. Al final, en las películas hay que verlas como lo que son, es otra versión de esos personajes, es otro universo que está abierto a otras interpretaciones y que se rige por sus propias normas. Y más después de 10 años de películas, ya tenemos que tener el culo pelado de ver cambios y de pensar que el cambio es absurdo, puede ocurrir. Para bien o para mal, el público comiquero tenemos nuestro referente del cómic. Es decir, si la peli no nos gusta, si no nos gusta el tono o los cambios que se hacen respecto al material original, podemos acudir siempre a ese material original. No, yo siempre he pensado que el UCM es lo que quiso ser el universo Ultimate y no consiguió, ¿no? Era un poco reemplazar al universo principal, ¿no? Modernizando el contexto, ¿no? Pero bueno. Que no funcionó y luego se perdieron. Como no funcionaba, pues mira, ya da igual. Claro. Y aquí lo bueno es que ha funcionado. Entonces, no, y creo que al final, en base a eso que dices del universo Ultimate, tenemos que alegrarnos porque tenemos dos versiones ahora mismo de los personajes. Tenemos dos vías de acceder a todos esos personajes y esas historias que se pueden complementar entre sí. Pone Bruno, el problema es que usan todo como marketing, ni visibilidad, ni nada de nada. Siempre abuso para el marketing. La culpa es que funcionó hasta que metió la pata y el blog. Sí, no, de lo último. Sí, no, al principio era la leche. Claro, y no, joder, ¿sabes si dentro de 10 años se van a tomar por saco las películas de Marvel? Y hablamos de Endgame como hablamos ahora de la Ultimate, ¿no? Que, joder, a mí, incluso de la última etapa del universo Ultimate, cuando ya publicaban las 2 o 3 series en los tomitos finos, había una que, ¿cómo era? La Fundación Futuro. ¿Se llamaba Fundación Futuro? Esa era de Hitman, de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero última etapa era no sé qué Fialco o algo así. Estoy con los nombres que no me acuerdo. Que salía. A ver, pero seguro que lo sabe, que lo ponga en el chat. Que salía ahí, salía Tony Stark, salía Susan Storm, creo que estaba por ahí también metido Miles Morales. Era una serie que decía, vale, nos quedan 6 meses para que cierren la línea, literal. Pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y se dio un pequeño punto de genialidad y de libertad que, joder, ahí, y aquí voy a entrar en el spoiler, o no, porque no me acuerdo muy bien, pero cogían al hacedor y decían, bueno, te vamos a castrar directamente. Entonces se permitían una serie de licencias y de cambios que ahí porque iban ya sin la presión de tenemos que contentar unos números tal, sino, oye, que en agosto se cierra, estamos en febrero, pues nos quedan 5 meses, pues venga, vamos a hacerlo lo que sea. Ya era una línea que iba a morir, que estaba herida de muerte. Entonces, pues mira, ya de perdidos a río. Ahí te pone que sí, que era Fundación Futuro, pues no me acuerdo yo. Pero había una Fundación Futuro. Había un Spider-Man, estaba una versión de Spider-Ham Ultimate también.
A mí, Bruno, a mí me hizo muchísimas gracias. Esa serie la voy a defender siempre. Pero bueno, tenemos a Miles con los nuevos, una especie de All New Jóvenes Vengadores o algo así, no me acuerdo cómo era. Y, joder, había cositas chulas, pero por eso, porque decía, mira, ya estamos muertos, pues vamos a jugar, vamos a improvisar, que al final es lo que hace Marvel Studios, pero sabiendo que les está funcionando y que tienen 10 años por delante para seguir haciendo las chorradas que quieran porque la gente se las está comprando. Pues nada. Sam Wilson, cierto, el halcón. Te digo, esa serie tenéis que releerla. No sé yo, no me la estoy muriendo. Mira, pero sí, sabiendo que era una serie que desde el principio sabía que esto al final, el planteamiento de serie limitada, esto se va a acabar con la fusión de los universos porque no hemos vendido en 5 años nada. Si vas con ese planteamiento de vamos a jugar, seguro que te lo pasas bien. Pues nada, vamos a cortar ya. Haré algún día el programa. Vamos a cortar ya y luego, como teaser también, para el programa que viene, un poco para aprovechar el rebufo de la película, recordad que vamos a hacer el especial de el Thor de Jason Aaron, que es un poco la etapa de la que más pilla en principio la película, ¿no? Y poco más que comentar. Novato. Sí, por mi parte creo que ya está todo el pescado vendido. Pues nada, ¿y tú quién confías? De hecho, Bruno está diciendo que lo lleve, que tiene el tomo. Dice que es una serie horrible y tiene el tomo. Es decir, este hombre no tiene filtro ninguno. Luego critica a Thor Ragnarok. Al próximo programa te lo traes y os ponéis ahí a pelear. A ver quién gana. Seguro que lo vuelve a leer y le gusta más ahora. Pues nada, chavales. ¿Confiamos en Taika Waititi o no? Hombre, confiamos. En Odín. Pues nada, chavales. Nos vemos el jueves hablando del Thor de Jason Aaron. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?